muy bien, vamos directamente a presentar a nuestros invitados, el César Paz, ex agente experto en seguridad. Tengo entendido que trabajó parte del caso de Posada Carriles, sobre todo los sucesos de Panamá en el año 2000, y que conoció a Abascal personalmente, ¿no? Conozco a cada uno de ellos por virtud del trabajo que tuve. Cómo no, pues muchísimas gracias por estar acá. Y nuevamente con nosotros Enrique García, ex oficial de la inteligencia castrista, que estuvo hace unos días acá y me ha llamado medio mundo, como sabe ese hombre, me decía todo. Pues bien, vamos a tratar de analizar. Empezamos, por supuesto, acá con nuestro invitado, el ex agente César Paz. ¿Por qué el FBI, a pesar de las evidencias circunstanciales que indicaban que este hombre podría estar trabajando para la seguridad del Estado, se empeñó en utilizarlo como informante y la Fiscalía en utilizarlo como testigo? Cuando una agencia federal, no solamente el FBI, pero cuando una agencia federal hace un reclutamiento de una fuente de información, tiene que equiparar, tiene que valorizar, tiene que hacer un estudio no solamente de la persona, pero de la familia de la persona y de muchas otras cosas alrededor de la persona. Una persona que viene al FBI como informante, por lo regular, no todos, están involucrados en, puede ser terrorismo, criminalidad común, etcétera. De modo que el FBI y cualquier agencia federal o cualquier agencia policial saben perfectamente de que esta persona no es un pilar de la comunidad, porque si fuera un pilar de la comunidad no tuviera acceso a la información terrorista, criminal o de espionaje que ellos quieren proveer. Entonces el FBI, en este caso, tiene que, consultando con la Fiscalía Federal, tienen que tomar una decisión en conjunto para decidir si lo utilizan o no lo utilizan, en este caso Abascal, sabiendo cuáles son las cosas negativas y las cosas positivas en la vida de él y cómo las cosas negativas van a repercutir en el juicio o cuando estas cosas, el caso salga a la luz, como ocurrió hace varios años en los casos en los que él ha testificado. ¿Cómo no? Ahora, yo entiendo que un servicio de contrainteligencia, que es el FBI, ¿no?, trabaje con alguien que sospecha que puede estar trabajando también con el gobierno cubano o con alguien que le dice, mira, yo trabajo con el gobierno cubano, quiero hacer el doble trabajo. Y que seleccione qué le cree y qué no le cree. Pero cuando ya tú decides públicamente utilizarlo como testigo en un juicio, le estás creyendo, estás dando por válida todas sus afirmaciones. ¿No te parece que ahí hay un peligro? Sí, o sea, el peligro existe. Yo lo que trato en este caso, a la hora de analizar el caso de Abascal en particular, del resultado. El resultado de todo, al final de la jornada, es que la inteligencia cubana, que utiliza todos los recursos del mundo, los que no puede usar el FBI incluso para proteger, en este caso, contra el trabajo ofensivo y agresivo de los cubanos, no logró el resultado que deseaba con Abascal. La misión de Abascal, evidentemente, por lo que yo he leído, en mi opinión, fue enviado por Cuba como agente. Su misión, y en este caso para hacer de doble agente o hacer un juego operativo con la División de Inteligencia del FBI, ese es mi criterio personal. Acá el agente federal puede especificarlo o no. Y su misión principal se convirtió en el tiempo nada más y nada menos que en penetrar, destruir y o tratar de asesinar a Luis Posada Carriles, que es un blanco indiscutible y lo puedo probar además de Fidel Castro desde el año 1978. Ese objetivo, en que Cuba invirtió sus esfuerzos, sus agentes, bueno, Estados Unidos habrá realizado el trabajo que habrán realizado las agencias federales, no lo logró Cuba. Abascal está en Cuba, sí, pero no logró destruir a Posada Carriles y no logró asesinar a Posada Carriles. Eso es lo que yo evalúo, o trato de sacar de conclusión. Vamos a hacer una cosa, antes de continuar, yo quiero presentarles mis dudas como periodista. Este reportaje que van a ver, resumido, ¿no?, porque era más largo, es del año 2006 y yo creo que todo estaba clarísimo. Vamos a ver.
Gilberto Abascal López nació el 13 de noviembre de 1965 en Cuba. Tiene 5 pies, 5 pulgadas de estatura y 190 libras de peso. Llegó a Estados Unidos el 5 de agosto de 1999 con su esposa y 2 hijos. Sobre el modo en que entró al país, como veremos más adelante, hay documentos contradictorios. ¿Este es Abascal? Sí. Yaneisa Sainz, estudiante de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Miami, ha conducido a petición nuestra una investigación sobre Gilberto Abascal y su credibilidad como testigo. Lo curioso, yo creo, es que la Fiscalía admite, ¿no?, que este señor tiene contacto con Cuba y parece no importarle o no le encuentra importancia al hecho ese. Entonces me parece curioso que estén usando una persona que tuvo vínculos con Cuba en su momento, ¿no?, y por lo menos 6 veces según los documentos. Un documento de la Fiscalía fechado el 6 de abril de 2006 reconoce que Abascal ha tenido contactos con al menos un agente cubano identificado como Daniel. Ellos le mandan la carta y la carta se presenta en la corte y está firmada por los fiscales y todo, y dice básicamente que él tuvo contacto con un agente en Cuba llamado Daniel por lo menos 6 veces. Entonces no fue una vez, no fue 2 veces, fueron varias. En otro documento presentado en corte, la propia Fiscalía reconoce que Abascal intentó regresar en un bote a Cuba apenas 4 meses después de haber llegado a los Estados Unidos. Este es el reporte del FBI recientemente desclasificado sobre ese incidente. En él se describe que Gilberto Abascal López fue interceptado el 7 de diciembre de 1999 en un pequeño bote a 40 millas de Cayo Hueso rumbo a Cuba. Le encontraron fotografías de los campamentos militares de Alfa 66, de las embarcaciones de esa organización y de sus números de matrículas. Abascal se limitó a decir que esas fotos habían sido un error del fotógrafo, sin dar más detalles. Y he aquí la primera contradicción de los documentos. En el interrogatorio, Abascal le aseguró al FBI haber entrado por primera vez a los Estados Unidos como balsero el 5 de agosto del 99. Sin embargo, esta fotocopia de su tarjeta de residencia tiene la categoría RE6, que significa que Abascal entró legalmente como refugiado político. Uno de los dos documentos miente o se equivoca. El problema que plantea nuestra investigación periodística es el de si la Fiscalía norteamericana podría estar utilizando a conciencia un testigo que es sospechoso de ser agente de los servicios de inteligencia de un país enemigo. O sea, ya usted me aclara que sí, que puede perfectamente utilizarse a conciencia una persona que es sospechosa de ser un agente de un gobierno enemigo, ¿no? Una cosa que no entiende la gente en la calle es que Cuba puede mandar a un agente cuya misión desde el principio es ir a tocar la puerta del FBI y decir: yo soy un agente castrista y quiero desertar con ustedes aquí. Y ahí empieza el terrible juego de saber: ¿lo acepto, no lo acepto? ¿Qué le creo, qué no le creo? ¿Estoy en lo cierto? Es verdad, es un proceso largo y es un proceso arduo, porque el hecho de que la persona venga y toque la puerta y quiera dar información libremente no significa que el agente, o los agentes o esa escuadra de inteligencia enseguida van a aceptar lo que él diga o lo que él haga o lo que él prometa hacer. Es una evaluación, eso dura meses y puede durar hasta años, pero de todos modos, sabiendo o teniendo sospechas de que esta persona puede ser un agente de inteligencia de otro país, de todos modos los agentes del FBI tienen que jugarse esta carta, porque sabemos que es uno de ellos y teniendo analizando la información que esta persona da, podemos compararla a información de otras fuentes que pueden ser no solamente humanas, pero electrónicas, y podemos decidir a ciencia cierta, o por lo menos con un alto grado de posibilidad o probabilidad de que la información que está dando es falsa o es verdadera. Porque así como él, en este caso Abascal, golpea la puerta y dice que puede ayudar y que puede dar información o que puede testificar, hay muchas otras personas que están haciendo lo mismo. Entonces se comparan todas las piezas del rompecabezas y se hace un análisis y uno toma esa
esa decisión. No es algo fácil, es algo que no lo hace solamente el agente del caso, no lo hace solamente el agente que maneja esa fuente de información, pero es una decisión en conjunto y en muchas ocasiones tenemos que recurrir a recursos que no están aquí en Miami, pero en otros lugares donde psicólogos y otros expertos nos pueden ayudar a tomar una decisión más acertada. Después vamos a hablar de la psicología de este personaje, que también hicimos ese reportaje. ¿No te parece, Enrique, peligroso? Porque si este agente, o este informante, porque no era un agente, está haciendo una labor que al final le termina por hacer daño al gobierno cubano, pero lo que me parecía peligroso era que la misión para la que se estaba usando a Abascal era completaba un objetivo del gobierno cubano, no del FBI. Un objetivo del gobierno cubano es destruir a Posada Carriles. Destruir, y dije más, repito, destruir y asesinar a Posada Carriles. O sea, ¿Tú tienes prueba de que han querido asesinarlo alguna vez? El primer plan de asesinato, la orden de asesinar a Posada Carriles la dio Fidel Castro en el año 1978. Tan lejana como esa fecha. En el año 1900, principios de los 80, el jefe del Centro de la Inteligencia Cubana en Venezuela, Carlos Infante Celeza, oficial Conrado, dirigió una operación para envenenar a Posada en la cárcel donde se encontraba preso Posada en Caracas. Se llegó a introducir el veneno, se reclutaron agentes, o sea, en este caso de la guarnición de la cárcel, y se llegaron a reclutar personas en la cocina de la cárcel. Estaba la operación lista. Posada se salva de ese asesinato porque se escapa de la cárcel en Venezuela. Si él no escapa, Posada hubiera sido asesinado en el año 1985. O sea, la orden, repito, la dio Fidel Castro, la inteligencia, en el año 1978. Entonces, evidentemente, con estos antecedentes, es una cuestión, diríamos, es una cuestión delicada el tema de Posada, porque estamos hablando de un blanco en cual Fidel está encaprichado hace más de 25 años, hace más de 30 años en matarlo. ¿El FBI conoce este tipo de antecedentes en modo general, digamos? Esto ha salido al público, el FBI lo sabe y lo sabe desde Entonces, ¿cómo utilizar? Vuelvo, discúlpelo, no es que yo quiera a usted ponerlo contra la pared ni nada por el estilo, pero ¿cómo utilizar a un informante que se tienen dudas? Porque yo me imagino que las dudas públicas también son las dudas de la contrainteligencia norteamericana, para algo que es un objetivo del gobierno cubano. Es lo que a mí en mi cabeza de ignorante, de periodista, de quien lo ve de lejos, nunca cupo. Hay que recordar una cosa, la inteligencia o la información que el FBI tiene en cuanto a un caso, en cuanto a un blanco, en cuanto a un informante, en cuanto a un operativo de inteligencia de otro país, no todos tenemos acceso a esa información, y lo que se filtra y sale a la luz, tal vez en documentos públicos o documentos federales, en la corte, etcétera, son cosas que han tenido que pasar por un proceso de filtración para proteger a ciertas fuentes de información que son las que nos proveen esa inteligencia a nosotros. Es un arma de doble filo lo que uno hace. Si comparamos eso en inteligencia, si lo comparamos con un caso criminal, un asaltante de bancos viene a darnos información de otros asaltantes de bancos y quiere deshacerse de otro asaltante de banco porque es la competencia. De todos modos vamos a aceptar la información, de todos modos vamos a ser receptores de lo que ellos nos digan, lo vamos a analizar y vamos a tratar de verificar con la mayor certidumbre y precisión posible para poder utilizar eso en una corte, porque recordemos que no es el objetivo no es solamente recoger la información o la inteligencia, sino poderlo llevar a la corte y utilizar esa información. O sea, que el objetivo del gobierno de los Estados Unidos, me estoy dando cuenta, coincidía ahí por H, o X, con el del gobierno cubano, que era llevar a corte a Posada Carriles, ¿no? Es lo que se ve. Es lo que se ve. Vamos a ver, usted habló de la psicología. Hay un aspecto de Abascal muy curioso, yo achiqué un poco porque era más grande, que estaba loco, se hacía pasar por loco, se hizo pasar por loco para no hacer el examen de la ciudadanía en inglés, para que el FBI lo ayudara a pasar por las pruebas, etcétera. ¿Tenía como objetivo realmente hacerse ciudadano? Hay tantas preguntas, vamos a ver.
Eso fue en el 2006. Como parte de su aplicación para la ciudadanía, Abascal presentó este informe médico en el que se le declara discapacitado psicológicamente y en el que se concluye que no tiene habilidades ni para aprender ni para explicar lo aprendido. ¿Cómo puede ser entonces un testigo creíble? Aquí tenemos 2 documentos que tú has hallado. Yaneisa Sainz, de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Miami, revisó la evidencia presentada por los abogados de Santiago Álvarez y Osvaldo Mitad, el otro caso en el que Abascal ha sido informante y fue potencial testigo. Es un permiso que él pidió para tomar el examen de la ciudadanía en español y no en inglés. Es una evaluación psicológica que le hacen, firmada por un doctor y todo, que certifica que él no está inestable mental y físicamente para tomar el examen en inglés. Según esta evidencia presentada en corte, Abascal fue tratado en el Citrus Hill Mental Health Clinic y en el Jackson Memorial y recibió además terapia del doctor Anastasio Castiello. A pesar de las dudas psicológicas y de sus reconocidos contactos con agentes cubanos, o tal vez por eso, el FBI parece decidido desde un principio a trabajar con las informaciones que le proporciona Abascal. Entre agosto 1 de 2005 y octubre 21 de ese año, le pagan $8.800 por conceptos de servicios, $4.970 por conceptos de gasto y $11.768,90 centavos por protección y relocalización. En total, el gobierno admite haber pagado al informante cerca de $30.000. Abascal también tiene la esperanza de que el FBI le ayude a obtener la ciudadanía, un típico objetivo de la inteligencia cubana con sus agentes. Ahora, mire, eso fue en el 2006. Yo conté $30.000. Hoy el Herald dice $80.000. En aquella época que estuvimos haciendo lo del año 92, que tuvieron que expulsar a tantos diplomáticos por un trabajo periodístico, ¿no? Enrique me ayudó porque yo no entendía cómo funcionaba el asunto, ¿no? Yo tuve la sensación de que el gobierno cubano no le gusta dejar huellas de dinero, no le gusta pagar. ¿No? Mi pregunta es, ¿no es un poco... me asombra el FBI pagando tanto dinero a un simple informante? Bueno, tienes que recordar una cosa, que esos montos representan 2 cosas, pagos por servicio y... Gastos, gastos. Una movilización a la ciudad donde él tuvo que ser movilizado, eso cuesta. Gastos... ¿No hay gastos honorarios ahí? Por servicios. Entonces, eso es lo que se compensa y se hace un cómputo de lo que él, en un trabajo común y corriente o lo que sus facultades le dan a él, ¿no? Lo que él podría ganar, ¿no? Cuántas horas él ha dedicado a reuniones, grabaciones, un sinnúmero de cosas. ¿Cuánto tiempo ha dedicado al caso? ¿Cuánto tiempo tuvo que él estar en la corte? ¿Cuánto tiempo tuvo que él ir a donde el fiscal? Entonces se hace un cómputo general y se calcula eso y se le paga a la persona por algunos dicen que se compró la finquita esa que tiene en Cuba con el dinero del FBI. Sería una ironía de grandes proporciones. Bueno, él es un capitalista en Cuba. Él sale de Cuba, va a México, va a otros países, trae mercadería, lleva a Cuba ciertos productos que trata de venderlos ahí. Tiene familia, trata de... Cuando regresemos de la pausa, yo voy a hacer una pregunta ahora para que me la responda después. Todavía se empeñan en decir que no es un agente del gobierno cubano. Contando con su tremenda experiencia y con lo que tenemos ya hoy en día, yo quiero que cuando regresemos de la pausa usted me diga, en su criterio personal, si usted cree que teníamos o no teníamos razón. ¿Es o no es un agente del gobierno cubano? Volvemos enseguida.